Con toda la información del Mundial de Clubes. Lucho, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franco querido? Abrazo grande para vos. Aquí estamos en Seattle, 7:22 de la mañana, hora local, esperando lo que va a ser el debut del Club Atlético River Plate dentro de algunas horas nada más, justamente en esta sede, ante el conjunto japonés, ante el Urawa Red Diamonds. Bueno, estás en la costa más cara de los Estados Unidos. Contanos un poquito el panorama, teniendo en cuenta que restan un par de horas para el partido, las novedades de River. A ver, las novedades de River, arranquemos por ahí. Ayer, después del mediodía, horario local siempre hablando, estuvo en conferencia de prensa Marcelo Gallardo, no dio a conocer el equipo titular o el tentativo para que hoy salga al campo de juego desde el inicio, dio a entender que tiene todos los futbolistas a disposición, a excepción de Santiago Simón, que se sigue entrenando de manera diferenciada por una sobrecarga muscular. Dicho esto, después de la conferencia de prensa, donde le puso paños fríos al tema Mastantuono y dijo que de ser necesario lo iba a utilizar porque lo ve muy enfocado en el Club Atlético River Plate, se trasladó el entrenador, se trasladó el plantel rumbo al predio del Seattle Sounders. ¿Para qué? Para llevar adelante la última práctica. 15 minutos abiertos para la prensa y después, obviamente, trabajo relativamente liviano, teniendo en cuenta que hoy es el día del partido. Hablando del equipo, a esta hora hay una duda, por lo menos con la información que pudimos cotejar ayer previo y después a la práctica. Una sola duda y tiene que ver con el mediocampo. Hay 3 nombres para un solo lugar y en un ratito lo vamos a detallar. Dicho esto, River me parece que va a salir al campo de juego para debutar en este Mundial de Clubes prácticamente con el equipo ideal, si tomamos como referencia la recta final del primer semestre del 2025, cuando jugó el torneo de apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Bueno, tremendo, Lucho. Y bueno, en cuanto a instalaciones, el estadio, la ciudad y demás, todo de primer nivel, ¿no? La realidad es que sí, que el predio del Seattle Sounders, típico predio de un equipo de Estados Unidos, no solamente a nivel fútbol, aquí también son muy lindos los predios de fútbol americano, los predios de béisbol también, es todo verdaderamente de primer nivel, ¿no? Estados Unidos es donde estamos, Seattle a 200 kilómetros de la frontera con Canadá, a 200 kilómetros de Vancouver, es decir, la sede más lejos posible para que un equipo argentino pueda jugar este Mundial de Clubes, le tocó a River. Al hincha de River poco le importó, porque ayer después del entrenamiento esperaron en la puerta del hotel de Westin a la delegación con un banderazo verdaderamente muy lindo, dándole color y fiesta a esta ciudad que poco entiende de lo que es el Mundial de Clubes. Aproximadamente 1000 hinchas de River se acercaron al hotel y hay que ver, ¿no?, cuántos son los que van a decir presentes hoy en el estadio. Tal cual, bueno, sí, la verdad que eso es para destacar, ¿no? Porque Miami quizás es una plaza un poco más accesible, ¿no? Pero contá un poco o repasá, si querés, cuántos vuelos hay que tomar para llegar a Seattle, cuántas horas más. Mirá, el vuelo más directo o de los más directos no quiere decir que sea el más barato, pero sí por lo Claro. menos el que menos horas te tiene arriba de un avión. Es vuelo directo desde Buenos Aires a Atlanta y desde Atlanta un vuelo directo rumbo a Seattle. Ese es relativamente directo. Otro, estamos de acuerdo que hay que cruzar prácticamente todo el ancho de Estados Unidos, desde Atlanta hasta Seattle. Lo propio desde Miami hasta Seattle, incluso un poquito más lejos. Después la otra alternativa es justamente esa, un vuelo directo desde Buenos Aires rumbo a Miami y desde Miami cruzar directamente todo el ancho de los Estados Unidos. Siempre y cuando estamos hablando de un vuelo directo desde nuestro país primero rumbo a los Estados Unidos. Si es con escala, ya obviamente de mínima estamos hablando de 3 aviones. Por eso digo, a modo de resumen, un viaje relativamente cómodo para llegar desde Buenos Aires rumbo a Seattle, donde va a debutar River dentro de un ratito ante el Urawa Red Diamonds, por lo menos un día de inversión, 24 horas predispuestos a estar o en un avión o haciendo una pequeña escala en algún aeropuerto. Y en cuanto a temperatura, porque viste que por ahí ves por la tele los cronistas y ves a algunos bronceados en Miami y del otro lado blanquitos, ¿viste? Con campera. Claro, cambia totalmente el panorama, Lucho, ¿no? La temperatura es brava. Bueno, yo les voy a describir lo que sucedió en mi primer día completo ayer.
Salí con una camisa y un suétercito, medio cierre, hice 2 cuadras, volví al hotel, agarré la campera. Así estuve desde las 8 de la mañana, horario local, 12 de la Argentina. No les quiero mentir, pero creo que hasta las 2 de la tarde, por lo menos. Hasta que abrió un poquito el solcito. Después de eso, dejé a un lado la campera. Es decir, camisa y suéter. Cuando me trasladé hacia el predio, al Seattle Sounder, para la práctica, aproximadamente 4 de la tarde, el sol ya pegaba de otra manera. Dejamos a un costado el suétercito. Habrá durado la camisa sola horita y media, 2 horas. Es decir, siempre hay que andar con abrigo. Es muy cambiante el clima. Lejos de la temperatura de Miami. Acá la jornada arranca con 10, 12 grados y en el momento más pico puede llegar a 23, 24, 25 grados. Acá me dicen igual de todos modos que dentro de algunos días, cuando diga verdaderamente presente el verano, la temperatura es un poquito más amigable. Pero yo ayer se lo decía a Germán, que si uno camina aquí la parte de la costa, de un lago, del otro lado se ven montañas. Claro. Y en el pico de esas montañas se pueden divisar todavía la presencia de nieve. Bueno, estamos de acuerdo que estamos en una zona, en principio, a contramano del mundo, y en segundo lugar, justamente, donde la temperatura todavía no termina de ser del todo agradable. Lucho, ¿qué pasa con los pisos, los campos de juego? En principio, por la tele, ¿viste? No se ven del todo bien. ¿Están así? Mira, fue justamente mi consulta, una de mis consultas ayer a Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, puntualizando claramente en el campo de juego del Lumen Field, donde va a debutar hoy River. Es una realidad que el año pasado el 95% de los campos de juego de la Copa América no estaban en condiciones y sobre todas las cosas no estaban a la altura de esta clase de competencias. Ahora tomaron notas, porque me parece que esta es la última prueba de cara a lo que va a ser el Mundial, el Mundial de Selecciones del año que viene. Y, por ejemplo, el Lumen Field, yo les decía, donde va a jugar River hoy, con capacidad para 72.000 espectadores, es un estadio donde se juega fútbol americano, donde se juega la NFL. Acá, disculpen mi pronunciación, porque verdaderamente el equipo es muy difícil de pronunciar. Seattle Seahawks. El Seattle Seahawks. Acá juega el Seattle Seahawks de la NFL, fútbol americano. Campo de juego sintético. Ahora, 10 días, 12 días antes, a este partido empezaron a trabajar para sobre ese césped sintético, en principio poner unas capas, llámense de nylon, que divida lo que luego pusieron arriba, que es unos paneles de césped natural. Claro. Lo recorrió Marcelo Gallardo, según me respondió ayer en conferencia de prensa, y por lo que pudo divisar, parece estar en buenas condiciones. La hora de la verdad, de todos modos, es cuando empieza a rodar la pelota. Claro, porque se dan todos los gustos, ¿viste? Pero las uniones, cuando no tienen un tiempo prudencial, es como que se notan, ¿viste? Y la pelota no va parejita. Da esa sensación, Lucho, después quizás no sea tan así, ¿no? Tal cual, por eso digo, a ver, una cosa es lo que puede llegar a apreciar uno desde la óptica, desde la visión, desde la foto y demás. Pero la verdadera historia acá es cuando empieza a rodar la pelota, que no sufra ningún salto, que los futbolistas no tengan ningún contratiempo a la hora de controlar y demás. Por eso digo, habrá que ver por lo menos los primeros 5 minutos de este partido para ver si verdaderamente está como desde la óptica luce, en buenas condiciones. Lucho, muchísimas gracias por tu informe. Bueno, hoy veremos entonces contra estos japoneses cómo le va a River. Del otro equipo se conoce poco, ¿no? El Urawa Red Diamonds es el equipo más popular de Asia en cuanto a gente. Habían algunos hinchas, ayer pudimos cruzarnos con algunos, caminando a la ciudad de Seattle. Lo que podemos saber es que no tiene que no tuvo una buena temporada antes de llegar a este Mundial de Clubes, entendiendo que es uno de los equipos que siempre pelea la liga local y también en el ámbito internacional. Bueno, no le ha ido bien. Y después está claro que es un equipo con un despliegue físico como todo japonés, ¿no? Bastante intenso. Hay que ver cómo intenta contrarrestar eso el equipo de Marcelo Gallardo. Cierro con los últimos datitos. Dale. En principio con el 11 tentativo de River, si te parece. Sí. Con Armani en el arco, el capitán. Montiel, Martínez Cuarta, el chileno Paulo Díaz
y Marcos El Huevo Acuña. Mediocampo, Enzo Pérez el volante central, Kevin Castaño uno de los volantes internos. La duda, 3 nombres para un puesto. ¿Juega Nacho, juega Mesa o juega Galopo? Yo estos 3 nombres los redujo a 2. Nacho Fernández o Maxi Mesa. De ahí sale el titular. Y en el frente de ataque, Mastantuono, Driussi y Facundo Colillo. Ese es el tentativo. Un antecedente de River en este estadio, en el Lumen Field, 6 de junio de 2019, también con Gallardo de entrenador, partido amistoso, triunfo 2-0 de River sobre la América de México. Goles, Cristian Ferreira y un tal Julián Álvarez. Mira vos, impresionante, Lucho. Muchísimas gracias y bueno, nos reencontramos seguramente en la programación de La Brújula con toda la información del Mundial de Clubes. Será hasta la próxima. Así será, fuerte abrazo.